Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Ay. Y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra. ¿Qué te parece el ciclo de gestión administrativa? Me parece un ciclo bastante interesante. Yo vengo de trabajar y me animé a estudiar y me decanté por el grado medio de administración. Y pues estoy bastante contenta, muy contenta, está bastante completo. Y me gustaría seguir estudiando, por lo menos el superior, porque veo bastantes salidas y no sé, estoy bastante a gusto, ¿Qué asignaturas te gustan más? Pues me gustan las de ordenador, las de matemáticas me gustan muy poquito, pero las de ordenador, realmente me gustan casi todas. Casi todas me gustan mucho. ¿Y para el año que viene, para las prácticas, qué esperas? Pues ¿qué espero? Pues no sé. Tendré que hacerlas primero, ¿no? Pues espero que me vayan bien, que aprenda bastante en las prácticas y que me aporten bastante experiencia y que me animen mucho. Y este año le pido al cielo, la salud del anterior. No necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre. Rubén nos va a contar qué piensa él sobre el ciclo superior. ¿Sobre qué ciclo superior? ¿Qué estoy cursando? Administración y finanzas. Pues nada, me parece el ciclo bien, que tiene una salida para el mercado bastante buena a día de hoy. Ya está. ¿Y qué te hizo decirte? Pues porque me gusta en plan la administración, o sea, ordenadores y tal. Muy bien, muy bien. Y ahora Jessica nos va a contar qué es lo que más le gusta de este ciclo. Bueno, pues no sé, las instalaciones del instituto están bastante bien y no sé, el ciclo es bastante bueno. Es muy completo, tiene de todo y no sé, está muy bien. Muy bien, ¿y tú qué esperas en un futuro? Pues encontrar trabajo, lo más rápido posible. Soy Lola. Haciendo el grado superior tienes la posibilidad de hacer la práctica en el extranjero, ¿vale? Miriam es una de las alumnas que tiene pensado realizarla fuera de España. Yo quiero optar a una beca que te la paga todo el Estado y vas allí y estudias allí y vas todo a gastos pagados. Y así ya pues tienes más posibilidades de acceder a un mejor trabajo en el extranjero. Vale, ¿te gustaría quedarte allí a vivir, a trabajar ya? Sí, sí, en Inglaterra justamente. Como ya he vivido ahí un tiempo, pues quedarme allí de nuevo. Muy bien. ¿Crees que haciendo el módulo tienes posibilidades buenas de opositar y demás?
Pues es una opción que ahí la tienes, ahí está, que quieras cogerla o no quieras cogerla. Yo en mi caso lo veo bastante inalcanzable, prefiero ponerme a trabajar cuando termine los estudios, porque yo estaba trabajando, dejé de trabajar porque era un trabajo sin futuro y me metí aquí porque lo vi con bastantes posibilidades de encontrar un trabajo próximamente cuando termine. Vale, ¿por qué elegiste el SERP y no elegiste otro instituto? Me han hablado muy bien de él, el profesorado es bastante bueno, las clases son bastante completas y lo escogí pues porque aparte me pilla cerca de casa y está bastante bien porque tiene metro cerca, tiene combinación de autobuses, está cerca de una avenida grande que como Blasco Ibáñez y es muy fácil venir hasta el centro. Ya no me preguntes más. Quiero estudiar las prácticas, hacer las prácticas fuera, porque así ya pues si puedo quedarme allí para mí mejor, que lo que yo quería. Mireu, esta és una aula polivalent de l'Institut Serpis. Al mateix temps que tenim la dotació per a fer les classes en l'estil tradicional, el professor, la pissarra, els alumnes fan les seues pràctiques o els problemes que plantegen els professors en els ordinadors que n'hi ha en esta aula. A més d'esta aula tenim dues aules més dotades completament amb uns 50 ordinadors més on treballen les assignatures tecnològiques com aplicacions informàtiques. En l'Institut Serpis es cursen dos nivells del cicle formatiu d'administració d'empreses. El grau mitjà, que és gestió administrativa, i el grau superior. I també estudien el grau superior administració i finances. Bé, els alumnes estan tenint una oportunitat molt gran degut a, mireu, quin reduït nombre d'alumnes tenim, la qual cosa significa que l'educació quasi és o es pot personalitzar prou.